Listo. Entonces, en este preparcial vamos a solucionar un examen del semestre pasado y acá pues el primer punto, así va a ser la estructura del examen de ustedes. Vamos a tener primero un cuerpo rígido, ¿sí? Que se encuentra en equilibrio estático. Eso quiere decir que va a estar en equilibrio tanto de rotación como de traslación. Por esa razón, eh, se les hace la pregunta acá en el mismo enunciado, eh, que les dice, realice un diagrama de cuerpo libre para el sistema, que recuerden que como es equilibrio tanto traslacional como rotacional, tenemos que plantear la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces, por eso el diagrama de cuerpo libre. Entonces les dicen, y escriba las ecuaciones que plantean el movimiento del cuerpo con la segunda ley y la sumatoria de torques. Luego de ya tener las ecuaciones, puede despejar la tensión del cable, como se ve acá en la figura, que este es el único cable o la única cuerda que hay aquí. Este es un pivote, o sea que aquí se van a generar unas reacciones, y esto es un peso que está colgando de este extremo. Entonces, en la parte C le piden halle las componentes horizontal y vertical de la fuerza de reacción ejercida sobre la viga por el pivote. Recuerden que en estos puntos de aquí lo que está sucediendo es que se generan esas reacciones que nosotros dijimos que eran normales. Recordemos que la fuerza normal es la fuerza normal se genera como un par reacción-reacción, y por eso también se le llaman reacción y las llamamos Rx o las podemos llamar Nx, como ustedes quieran, ¿cierto? Para que no se vayan a enredar ahí, pues porque de pronto aquí dice reacción y yo a veces en clase les digo normal o le pongo fuerza F, todo eso es lo mismo, ¿ok? Entonces, lo primero es que vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre y vamos a escribir las ecuaciones. Entonces, para hacer ese diagrama de cuerpo libre, yo lo primero que quiero hacer es pintar o identificar las fuerzas aquí exactamente en el dibujo. Este dibujo se ve un poquito, bueno, en el momento en el que apliqué el examen, el dibujo se veía un poquito intimidante porque la viga no está derecha, y por lo general pues como que los ejercicios salen con vigas derechas, pero acá recuerden que pues simplemente es aplicar un poquito de geometría para poder encontrar los ángulos. Entonces, déjenme meter una cosita aquí a ver si me da. Estorbe esto. Así me estorba. Entonces, acá vamos a identificar las fuerzas. Muchachos, aquí me está diciendo Google que se está generando eco. ¿Ustedes están escuchando bien? Sí, pero estamos escuchando bien. Sí. Ah, bueno, listo. Perfecto. Listo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos aquí? La primera, pues, es esta tensión que está acá en el cable. Yo la voy a llamar T. Aquí me están diciendo que el centro de gravedad de la viga está por acá. O sea que esto va a ser el peso de la viga, ¿cierto? Otra cosa que también puedo sacar de aquí es este peso de esta lámpara. Aquí lo que dice es que tiene una lámpara, ¿cierto? Una lámpara ejerce una fuerza de 5.000 newtons hacia abajo, o sea que esto lo va a llamar el peso de la lámpara, que es 5.000 newtons, el peso de la varilla, que es 1.000 newtons, ¿sí? Y acá, en este punto, ya habíamos dicho que se generan esas reacciones. Recuerden que nuestros ejes, preferencialmente en este tipo de sistemas, va a ser el eje Y hacia arriba y el eje X hacia la derecha. Entonces, como yo no sé esas reacciones aquí de dónde salen o para dónde van a ir, cómo, no sé, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es, a mi conveniencia, ponerlas positivas, y cuando yo haga el despeje, si dan negativas, significa que van para el otro lado. Listo. Entonces, estas son todas las fuerzas que yo tengo acá en el cuerpo. Ya con esto, yo sí puedo venir y sacar un diagrama de cuerpo libre. Aquí con el diagrama de cuerpo libre, recuerden que los ejes los vamos a poner tal cual
los pintamos al principio de torques, o sea, X para acá y Y para acá. ¿Qué fuerzas entonces tenemos acá? Vamos a poner primero las reacciones, que son las primeritas que sabemos pues que van aquí, ¿cierto? Los pesos van directamente hacia abajo, o sea, el peso de la varilla, y voy a poner aquí un ladito, pues sabemos que va ahí encima, pero lo voy a poner aquí al ladito, que sería el peso de la lámpara, y me faltaría esta tensión. Esta tensión va así, quedó como un poquito chueca. La voy a poner aquí con una flechita, porque me va a tocar hacer aquí un poquito eh, de geometría para poder sacar esta suma de ángulos. Y de hecho no la voy a hacer aquí, sino que la voy a hacer acá. Fíjense que este cable debería salir aquí perpendicular, ¿cierto? Aquí viene derecho. Me tomo el trabajo de completar aquí, aunque no importa ese pedazo. Miro hasta acá y si ven, ahí me sale un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde este ángulo de 90 es este, que está aquí. Este ángulo de arriba es de 25 grados. Y este de aquí, que es este, sí yo debo completar los 90. Chicos, ¿alguna pregunta? Ah, ok. Bueno. Sebastián, creo que tienes aquí, este ángulo, si yo quiero completar los 180 del triángulo, esto debería ser 65. Esos 65 son estos 65 de aquí. Ahora, ¿yo cómo hago para llevarme este ángulo hacia acá? Voy a tirar esta línea. Voy a tirar esta línea aquí, que es la línea de la tensión. Voy a tirar otra línea acá. Esa no, sino esta, una paralela aquí a esta. Aquí. Y tiro otra acá. Si esto es 65 aquí, porque este y este son alternos internos, este pedacito vuelve a ser 25 grados. Fíjense que yo puedo volver a reescribir acá la tensión, porque toda esta misma línea es la línea de acción de la fuerza. ¿Eso qué significa? Que este ángulo de aquí es 65 otra vez, ¿sí? Aquí esta tensión vuelve a tener ese ángulo de 65. Incluso uno podría verlo como cuando estábamos trabajando con el peso en planos inclinados. Este de aquí debería ser 25 y siempre es el ángulo que hay entre el eje y la fuerza, ¿sí? Pero bueno, aquí también se puede sacar pues simplemente sacando el triángulo rectángulo y extendiendo líneas eh, para poder saber que, bueno, este es o pues este de aquí es este mismo porque están opuestos por el vértice y pues si tiro acá, este pedacito es 25, así que esta es la misma tensión de aquí. Bueno, con eso ya claro. En la parte A que me pedían, bueno, vamos a hacer una cosita y es, además de tener esto, vamos a recolectar los datos. Ay, Dios mío, esto no me quiere colaborar hoy. Pero bueno, peso de la varilla, 1000 newtons, peso de la lámpara, 5000 newtons, la longitud de la varilla, 4.5 metros, ¿sí? Y lo otro que me dicen es
un cable que está a 3 metros de distancia, ¿cierto? O sea, este cable, esta distancia desde aquí, desde el pivote hasta acá, son 3 metros. Así que la L, de la cuerda sería 3 metros, ¿sí? Entonces, teniendo aquí el diagrama de cuerpo libre, esta sería A. Ya yo puedo sacar, ya que tengo el diagrama aquí, sacar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Las fuerzas que están en X, pues podemos ver que la primera es Rx, positiva. Luego, la tensión vemos que tiene componente y como está del lado contrario sería menos tensión. Y vemos que esta tensión tiene este pedacito acá en el eje X ¿cómo es? Con el adyacente. O sea que esto debería ser aquí coseno de 65, o si lo quieren hacer con el ángulo de 25 debería darles el seno. Así que aquí esto es igual a 0 y esto lo va a llamar mi ecuación 1. Aquí va a ser sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y aquí en Y sí tenemos muchas más fuerzas. Lo primero es que aquí está RY y ese RY debería ir sumado con la componente de la tensión. Así que si esto es coseno, inmediatamente la otra se vuelve seno de 65. Y aquí tenemos los otros pesos que como van al contrario van restando. Este sería el peso de la lámpara menos el peso de la varilla y eso es igual a 0. Y aquí esto sería la ecuación 2. Y por último, pero no menos importante, sería la sumatoria de los torques. Recuerden que nosotros decidimos que en la sumatoria de los torques el sentido antihorario era el sentido positivo de la rotación, ¿sí? Entonces, por eso recuerden que ponemos esta flechita acá rotando. Vamos a hacerla que se vea mejor. Esa, esa flecha sería así y así, ¿cierto? Entonces, sentido de rotación positivo del cuerpo es antihorario. Y debo hacer esto para cada una de las fuerzas. Y antes de hacer eso incluso, debo escoger cuál es el eje de rotación. Recuerden que nosotros escogemos el eje de rotación de acuerdo a donde sea más conveniente, que por lo general es un extremo, y lo más conveniente siempre es donde tengamos fuerzas que son desconocidas para nosotros, ¿sí? Para que no se metan en la ecuación y no nos estén metiendo términos de más. Por ejemplo, aquí nosotros conocemos el peso de la lámpara, conocemos el peso de la varilla, estamos buscando la tensión, o sea que no sería bueno eliminarla, pero tampoco conocemos las reacciones y las reacciones están en un extremo. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a tomar este extremo de aquí como eje de rotación, ¿sí? Siendo ese mi eje de rotación, entonces yo lo que hago es simular o pensar hacia dónde cada una de esas fuerzas individuales genera la rotación sobre el cuerpo. Entonces recuerden, según como está aquí atado en esta esquina, si genera rotación así, o sea, así, ¿cierto? Rotación en sentido antihorario sería positivo y si es en sentido horario debería ser negativo, ¿cierto? Entonces, aquí yo lo que veo es que tengo dos fuerzas que me están generando una rotación positiva y la otra me genera rotación negativa. ¿O ustedes qué ven allí? Cuéntenme, a ver si estamos entendiendo un poquito. ¿Alguien con alguna idea? Profe, qué pena. Hola. La rotación sería uno para la viga y la segunda rotación sería para...
La rotación se hace para fuerzas. Perdón, o sea, las fuerzas generan rotación sobre la viga. Entonces vamos a simular o vamos a pensar cada una de las fuerzas hacia dónde haría rotar, sin tener en cuenta las otras fuerzas, hacia dónde hace rotar el cuerpo. Entonces, aquí, por ejemplo, esta. Profe, ahí sería hacia la izquierda, hacia la caída que va. Sí, ¿cierto? Sí, claro, es como poner el ejemplo de cortar el cable, hacia dónde iría la fuerza, digo yo. Exacto. Ajá. Entonces, ¿hacia dónde está generando la rotación? ¿Hacia el positivo o hacia el negativo? Es el positivo. Entonces, la varilla, tanto, pues el peso de la varilla, tanto como la lámpara, ambos son positivos, ¿cierto? Entonces, se le pone adelante el signo positivo. Eso significa que la tensión que va al contrario debería generar una rotación negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Listo. Entonces, recuerden que el torque se calcula como fuerza por distancia, es decir, la distancia que hay desde el eje de rotación hasta donde se aplica la fuerza, por el seno de phi, donde phi es el ángulo que hay entre, eh, entre la distancia, donde se mide la distancia del eje de rotación y la fuerza. Listo. Entonces, voy a poner primero estas fuerzas que son positivas, que sería el peso, por ejemplo, el peso de la lámpara, lo voy a poner aquí que está en un extremo, ¿cierto? Como es positivo, eso me queda el peso de la lámpara por la distancia, ¿cierto? ¿Cuál es la distancia? Si este es el eje de rotación, la distancia que hay desde el eje de rotación hasta la varilla, hasta donde está, perdón, el extremo de la lámpara, es toda la longitud de la varilla. O sea que esto aquí debería ir multiplicado por 4.5 y necesito el seno del ángulo entre la fuerza y esa distancia. Entonces lo que voy a hacer es que voy a extender aquí la línea de la distancia del eje de rotación, lo voy a poner en verde. No sé si están notando dónde es que estoy escribiendo, pero es aquí. Entonces voy a estirar esta línea y ahora voy a estirar la fuerza, ¿sí? Entonces, como pueden ver, este pedacito de aquí debería ser ese ángulo, ¿sí? Voy a estirar aquí. Y para mí también este angulito de acá, ojo que si este de arriba es 25, si se quieren guiar mejor, pueden tirar esta línea, donde esta línea es esta misma línea de aquí arriba y la verde sigue siendo la misma línea de la distancia, así que esto es 25, pero como yo necesito es este pedacito de aquí, esto es 65. Así que aquí esto es por el seno de 65 grados. Como la, como la lámpara y la varilla, pues sus pesos están alineados de la misma manera, este ángulo que es para la lámpara es el mismo ángulo que calculamos para la varilla, o sea que aquí me queda peso de la varilla por la distancia, pero a mí ya me habían dicho en el ejercicio que esa distancia era 3, ¿cierto? Así que yo aquí pongo un 3 por el seno de 65 y ojo que son ambos más porque hacen la rotación positiva, ahora pongo menos porque la tensión sí me hace una rotación negativa por T. Se supone que T está T es la que está a 3 metros, sorry.
Aquí, esto está, como está en el centro de gravedad, esto es 2. ¿Sí se entiende esa parte? Bueno, 2 no, 2.25 incluso. ¿Sí se entiende por qué? Sí, señora. Porque está en toda la mitad, ¿cierto? Y si mide 4.5, entonces la mitad debería ser 2.25, ¿ok? Entonces aquí es 2.25 y acá esto debería ser igual a 0, pero aquí no sé todavía quién es ese ángulo, quién es ese ángulo. Entonces, vamos a mirar aquí en el dibujito cuál debería ser ese ángulo. Hola, me fui mucho rato. Profe, Más o menos. Profe, ya acá que llega. pusiera el seno de 90. ¿De dónde salió el seno de 90? Eso no lo alcanzaron a ver. No, profe, no. Entonces, lo que estamos viendo acá es que se acuerdan que aquí se armó un triángulo rectángulo, donde la distancia era desde el pivote, pues o desde aquí arriba, hasta donde se encuentra el cable, y de aquí salía perpendicular. Resulta que, pues, eso precisamente lo que estamos diciendo es que esa tensión es perpendicular a la misma viga que es donde medimos la distancia. Así que como es perpendicular, aquí de una vez le ponemos el seno de 90 grados. Listo. Y esta sería la ecuación 3. O sea que esto es el punto A, ¿sí? Esto es el punto A del ejercicio y es que sacar el diagrama de fuerzas, sacar las sumatorias de fuerzas y luego sacar la sumatoria de torques. Listo. Entonces, con esta parte A, eso suma pues bastanticos puntos, suma 10 puntos, eso es bastante, porque de aquí lo único que le piden, que de pronto puede ser bastante, y es encontrar la tensión, ¿sí? Entonces recuerden pues que nosotros lo que hacemos es revisar en nuestras ecuaciones cuál es la que nos sirve para trabajar. La 1 no nos sirve porque no tenemos la reacción X. La 2 tampoco nos sirve porque no tenemos la reacción Y. Y acá esta sí nos sirve, la 3, porque la única incógnita que hay en la 3 es la tensión, ¿sí? Entonces yo de 3 lo que hago es despejar tensión. Entonces voy a pasar todo este término completo al otro lado a sumar y luego esto que está aquí, bueno, el seno de 90 de una vez podemos decir que es 1 y luego pasamos este 3 a dividir, o sea que esto queda tensión igual a peso de la lámpara por 4.5 por el seno de 65 más el peso de la varilla por 3 por el seno de 65 y todo eso sobre 3. Así que la tensión, por favor, me la calculan y me cuentan cuánto dura. Yo también voy haciendo mi cálculo aquí para que me corroboren. Entonces, 5.5 por el seno de 65 más 1000 por 2.25 3 por 3 por el seno de 65
Si bajo y introduzo entre 3. Y este resultado expresivo en Profe, me dio 7703. ¿Y? ¿Cuánto? 7703. Pérez. 4.5 por seno de 65 más 3 por seno de 65, ¿cierto? Sí, a mí me dio 6.821.34 newtons. Y si lo divido, Y a mí, ¿por qué me da 3.7? a ver, No, debe ser que lo estoy calculando mal. Es 4.5, ¿cierto? no, sí, aquí pasa algo, pero no entiendo por qué no. A ver, puede que sea mi calculadora. Profe, a mí me da 7703. Sí, Eso me dio a mi profe 7703. Y ahorita a mí me da lo mismo por ahí. es el peso de la lámpara, que es 5.000. Por 4.5. Ah, es que por eso no me da. Ah, uy, muchachos, tengo la calculadora en radianes. Pero sí. Pilas. Ojo con eso. Ya la pueden cambiar si quieren, que no vamos a trabajar más en grados, en radianes, perdón. ¿Cuánto es el que pesa la lámpara? 5.000. 5.000 y la varilla pesa 1.000. Profe, pero ahí en W no es dividido por 2.25. Sí, aquí por 2.25. Ajá, y el 3 era el que se iba a dividir. Sí, gracias, Carlos. Ajá. Por el seno de 65. Listo. Entonces, otra vez, esto es 5.000 por 4.5 por. Incluso le puedo decir derecho más 1.000. Profe, a mí me dio 7477.03. Eso por el seno de 65. Eso entre 3. Muy bien, sí. 7.477.1 newtons. ¿Estamos de acuerdo entonces? Ahora sí. Profe, podríamos validar de pronto esa ecuación de la tensión. Es que la verdad tuvimos como que muchos enreditos y no sé si de pronto todos tengamos la misma duda. ¿Cuál? ¿Cuál ecuación de la tensión? Esta. Esa que calculamos ya que le cambiamos muchas cosas, entonces no, Bueno. como que me perdí. Aquí. Aquí arriba sí está bien escrita. Listo. Cuando me pasé para abajo el despejar fue que me quedó malita. Pero mira, aquí, como es la mitad, ¿cierto? O sea, está la varilla acá, ¿cierto? Aquí está al extremo la lámpara. Y desde aquí hasta acá habían 4.5. Pero el peso de la varilla está en toda la mitad, o sea, aquí. Y la mitad de 4.5 sería 2.25. ¿Listo? Y ahora, para la tensión estaba por acá. Y a nosotros nos dijeron que esa tensión estaba aquí en 3 metros. Por eso acá es 3. ¿Listo? Entonces acá lo que hice fue, el seno de 90 es 1. Entonces ya eso queda liquidado ahí. Y paso todo esto, como está negativo acá, lo paso a sumar. Entonces me queda esto mismo
que sería el peso de la lámpara por 4.5 por el seno de 65 más el peso de la varilla por 2.25 por el seno de 65 y eso debería ser igual a T por 3. ¿Listo? Y ya lo que me queda es pasar esto a dividir, que eso sería T igual a todo esto que está acá otra vez, que sería el peso de la lámpara por 4.5 por seno de 65, el seno de 65 más... ¿Cuál ejercicio es? Este es el... Ah, no. Este es parecido a uno del libro. Listo. Aquí 2.25 por el seno de 65 y el 3 que pasa a dividir queda abajo. Y eso nos daba 7.000. Si me punto. 7.477.04 o 1 le había puesto yo ahorita pues por los recortes, pero este es el resultado que estoy buscando. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Ok, entonces en la parte C lo que nos están pidiendo es ahora las reacciones y las reacciones son estas dos componentes de aquí, ¿cierto? Entonces, como yo ya tengo la tensión, puedo calcular Rx y de la misma manera aquí yo tengo todos los pesos y ya también tengo la tensión que fue lo primero que calculé, o sea que también puedo despejar Ry. Entonces, Rx de 1, vamos a poner aquí, de 1 debería ser igual a T por coseno de 65 y Ry debería ser igual, aquí lo que veo es que estos dos pasan a sumar y este pasa a restar, o sea que esto queda el peso de la lámpara más el peso de la varilla, menos T por el seno de 65 y esto debería ser igual a 7.477.04 por el coseno de 65 y acá abajo debería ser 5.000 más 1.000 menos 7.477.04 por el seno de 65. Entonces aquí este de aquí me da 3.159.93. ¿Estamos de acuerdo? Y me da positivo. O sea que listo. O sea que la reacción X sí iba hacia la derecha. Y acá me queda 65 6.000. Y este de aquí les da negativo, ¿cierto? Sí. Sí, profe, dame negativo, me dio menos 776.49. Ajá, muy bien. Entonces, significa que la reacción habíamos dicho que iba para arriba, pero no, va para abajo. Listo. Preguntas hasta ahí. Profe, consulta, al momento de sacar la relación en Y, le tenemos que colocar hacia dónde va, o si nosotros le colocamos negativo, usted no lo acepta, pues de que va hacia el otro lado.
O sea, cuando la pones aquí, aquí. No, profe, sí, exactamente. Al momento de ya sacar el cálculo, pues con las fórmulas, ya que aquí nos dio negativo y usted dijo, no, ya no va hacia arriba, sino que iría hacia abajo, ya sería negativa. Si nosotros le colocamos el menos, usted pues ya Sí, tendría que ir hacia el otro lado. sí, sí, claro, sí, no hay problema. Ajá. Listo.